Bienvenidos a Crónica Delirio, un espacio donde la realidad se vuelve más extraña que la ficción. Aquí exploramos historias inquietantes, desapariciones imposibles, crímenes que desafían la lógica y secretos que se pierden en el tiempo. Cada semana desenterramos una nueva crónica para sumergirnos en el delirio de lo inexplicable. Ponte los audífonos y prepárate para mirar la historia desde su lado más oscuro. Comenzamos. La casa número 55 del Boulevard Robert Schumann, en un tranquilo barrio residencial de Nantes, no llamaba la atención. Una fachada modesta, cortinas blancas, un jardín cuidado. Nadie imaginaba lo que se escondía dentro. Pero esta no es solo una historia de sangre. Es también una historia de linajes, de apariencias y de silencios. La familia Dupont de Ligonnès no era una familia cualquiera. Eran herederos de un linaje aristocrático con raíces en Annonay. Descendientes de obispos y poetas, llevaban un apellido con historia. Xavier, el padre, nació en Versalles, inteligente, carismático y educado. Pero siempre envuelto en un halo de ambigüedad. Sus negocios eran opacos, sus proyectos cambiaban de rumbo a menudo, y sus ingresos eran tan inciertos como sus motivaciones. Agnès, su esposa, era una mujer profundamente religiosa, asistente de una escuela católica, maestra de catecismo y devota madre de 4 hijos. En sus ratos libres escribía en foros online buscando ayuda para comprender a un marido cada vez más distante. En uno de esos mensajes dejó una frase perturbadora: Xavier ha dicho que una muerte familiar no sería una catástrofe. Juntos tenían 4 hijos. Todos eran discretos, educados, amables y estaban muy unidos. Podríamos decir que eran una familia católica ejemplar. Pero en abril de 2011 esa imagen perfecta se hizo pedazos. Los cuerpos de Agnès, Arthur, Thomas, Anne y Benoît fueron hallados bajo tierra junto con sus 2 perros, alineados con meticulosidad. Habían sido ejecutados. El único ausente, Xavier. Desde entonces ha sido buscado por todo el mundo. Se le ha visto o se le ha creído ver en aeropuertos, en iglesias, estaciones e incluso en monasterios. Ningún rastro es firme y ninguna señal clara. ¿Qué se quiebra dentro de una familia para llegar a esto? ¿Quién era realmente Xavier Dupont de Ligonnès? ¿Un padre protector arrastrado por la desesperación? ¿Un manipulador frío? ¿O simplemente un desaparecido más de la larga lista de los imposibles? Agnès y Xavier se conocen en Versalles a inicios de los años 80. Él tenía 20 años y ella solo 17. Ambos eran muy jóvenes, los 2 eran muy guapos. Se enamoraron y comenzaron una relación. Sin embargo, Xavier quería vivir aventuras y quería viajar. Cortó con ella y pasó varios años fuera. Cuando regresó, se encontró con Agnès. Ella estaba embarazada de otro hombre. Pero sin embargo, para sorpresa de todos, Xavier decide casarse con ella y reconocer a Arthur, el hijo que esperaba, como propio, dándole su propio apellido. Comprenderéis que esto sorprendió muchísimo a su entorno, porque lo cierto es que en círculos aristocráticos esto no debe ser muy común. Pero así fue como formaron una familia. Arthur, el mayor, era un chico estudioso y trabajador. Thomas era tímido, músico y con una vida universitaria muy discreta.
Anne era adolescente, devota como su madre, reservada, una chica dulce. Y Benoit, el menor, era monaguillo y tenía 13 años. La familia vive en Nantes, en una elegante casa de 2 pisos, pero las apariencias engañan. No hay ingresos estables. Y cada vez es más difícil de sostener su rol de patriarca. Xavier está agobiado por las deudas. Sus negocios han fracasado una vez más. A pesar de esto, los Dupont parecen una familia normal. Las cámaras los captan paseando juntos, comiendo fuera. Los hijos van a clase. A comienzos de abril de 2011, la familia Dupont de Ligonnès parecía seguir con su rutina en Nantes. Los vecinos veían a los niños salir al colegio, a Agnès, la madre, hacer las compras y a Xavier, el padre, moverse entre casa y su vida empresarial. Pero algo empezó a cambiar en silencio. Pequeñas pistas, desperdigadas como migas en un sendero, que al principio parecían inofensivas. Unas persianas bajadas antes de lo habitual. Una casa más silenciosa, el coche familiar aparcado varios días y sin moverse. El 4 de abril fue el último día que los niños asistieron a clase. A partir de entonces se ausentaron sin previo aviso. Los profesores comenzaron a extrañarse, pero lo que más alarmó fue lo que ocurrió una semana después. Arthur, el mayor de 20 años, vivía en un internado en Angers. Al no presentarse a sus clases ni responder mensajes, sus profesores intentaron contactar con la familia. Lo mismo ocurrió con Thomas, de 18, estudiante universitario de música en Saint-Lô, quien dejó de asistir a clase de forma repentina. Las llamadas fueron respondidas por mensajes ambiguos o directamente ignoradas. Algunos correos electrónicos enviados por Xavier parecían escritos con frialdad, como si no provinieran de él o de un estado emocional normal. En uno de los correos que envió a los profesores de Thomas, Xavier decía que la familia se había mudado de forma repentina a Australia por motivos profesionales y que no podía dar más detalles. Este argumento resultaba extraño. Ninguno de los amigos cercanos sabía nada. Los vecinos tampoco. Amigos y familiares de la familia Dupont de Ligonnès reciben mensajes desde los teléfonos y redes sociales de los miembros del hogar. Supuestamente están enfermos o han tenido que irse de manera urgente. El 5 de abril, Xavier llama a algunos allegados para despedirse de manera sutil. Cierra cuentas bancarias. Vende algunas pertenencias. Actúa como si estuviera cerrando capítulos, no simplemente como haciendo las maletas. El 9 de abril sucede algo que nadie esperaba. Por su parte, los vecinos notan un silencio inquietante. Nadie ve a la familia desde hace ya días. El correo se acumula. Las persianas están siempre cerradas. Y los allegados comienzan a recibir una misteriosa carta. Entre los días 9 y 11 de abril, Xavier les comunica algo sorprendente, que toda la familia ha sido incluida en un programa de protección de testigos de la DEA por su colaboración en un caso de tráfico de drogas, y que debido a esto deben marcharse a Estados Unidos inmediatamente, y que él y su familia deben cambiar de identidad y desaparecer. Decía que debían cortar todo contacto con el exterior y que si recibían esta carta era porque ya estaban a salvo o muertos. Pero lo más desconcertante era que en cada carta se pedía no alertar a la policía, pues eso pondría sus vidas en peligro. En tono cordial, incluso bromista, pero escondiendo una despedida disfrazada de misión secreta. También notifica que los hijos no asistirán más al colegio. Con esta explicación tan rocambolesca, la comunicación se interrumpe de forma definitiva. A partir de ese momento, nadie vuelve a tener contacto real con los miembros de la familia. Mientras tanto, Xavier, como analizaremos después, abandona discretamente la escena.
El 11 de abril, la familia de Agnès, muy desconcertados, envía la carta a la policía. Les presiona porque ella nunca se habría llevado a sus hijos en esas circunstancias tan extrañas. En la puerta de la casa hay un cartel. Devolver correo al remitente. Como decíamos, la policía, alertada por amigos preocupados y por la ausencia total de noticias, acude por primera vez al domicilio. Entraron, pero no encontraron nada extraño a simple vista. Todo estaba en su sitio, demasiado ordenado. Los platos estaban recogidos, no había señales de violencia, las camas estaban hechas. Un agente acude para una inspección informal. Al no encontrar signos de violencia o lucha y estar todo recogido, da por hecho que es una desaparición voluntaria. Faltan algunas sábanas, algunas mantas, pero eso podría cuadrar con la versión del viaje. La única ausencia notable era la familia entera y los perros. Pero algo no cuadraba. El 13 de abril, los vecinos de Nantes siguen preocupados y vuelven a llamar a la policía. Las persianas de la casa llevan cerradas más de una semana y el coche de Agnès ha estado aparcado en la calle todo el tiempo. La policía inspecciona de nuevo la casa, pero nada parece que les haga sospechar. El 15 de abril la policía volvió. De nuevo no encontraron nada extraño más allá de que faltaban algunas fotografías de sus marcos. Por las presiones de familiares, amigos y vecinos se realizan sucesivas entradas policiales el 18 y el 19 de abril, sin que se encontrase nada relevante. El martes 19 se abrió una investigación y se reveló que días antes Xavier había comprado materiales de bricolaje, cemento, una pala y una azada. En la investigación también se descubre que 3 meses antes había muerto el padre de Xavier, el conde Bernard Hubert Dupont de Ligonnès. Se descubre que heredó un arma y que días después se apuntó a tomar clases de tiro. Durante esos días, Xavier se interesó por comprar un silenciador para su arma. El 21 de abril, la alarma se enciende definitivamente. La policía, alertada por familiares cada vez más desconfiados, entra en la casa de los Dupont de Ligonnès. El mismo día que la policía emite una orden de testigo para toda la familia. Lo que encontrarían en la casa es aterrador. Un descubrimiento macabro enterrado bajo la terraza. Allí, ocultos, bajo capas de tierra, piedras calizas y cal viva, estaban los cuerpos de Agnès, Arthur, Thomas, Anne y Benoît, y de los 2 perros de la familia. Todos son encontrados envueltos en sábanas, enterrados bajo la terraza. Todos menos Xavier. Y hay un detalle muy inquietante. Tomás, el segundo hijo de la familia, el primero, para Xavier teniendo en cuenta que Arthur era de otro padre, es enterrado en una tumba contigua. ¿Por qué? Junto a ellos una Biblia, pequeños objetos religiosos, un cartel con la inscripción Rep. Para los expertos, esto es un signo del vínculo afectivo del asesino con las víctimas. Parece una especie de altar macabro. Los cuerpos muestran señales de haber sido drogados antes del disparo, lo que refuerza la hipótesis de un crimen premeditado y sin dolor. En la escena del crimen y los restos hallados no se encuentra ADN,
ninguna prueba física implica a Xavier. Ese día, Francia entera comienza a hacerse la misma pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Dónde está Xavier Dupont de Ligonnès? La noticia se esparció como una mancha de tinta en el agua. Nantes, una ciudad tranquila, burguesa, con un aire apacible y familiar, amaneció de pronto con un eco fúnebre en cada rincón. Los periódicos titulaban con palabras que hielan: familia enterrada en su propio jardín, padre desaparecido tras la masacre, crimen ritual o ajuste de cuentas. La gente se agolpa frente a la casa de los Dupont de Ligonnès, ahora acordonada por la policía. Las cámaras de televisión no se apagan nunca. Los vecinos, incrédulos, apenas pueden hablar. ¿Cómo no oímos nada? ¿Cómo no lo vimos venir? Mientras tanto, las escuelas a las que asistían los niños organizan ceremonias silenciosas. En los pasillos aún cuelgan los trabajos de Benoît, los apuntes de Anne, los libros de Tomás. En las aulas, las sillas vacías se convierten en monumentos mudos. Los compañeros no saben cómo reaccionar, solo sienten el hueco, el vacío. Y entonces viene el horror verdadero. Se confirma que uno por uno todos han sido asesinados a sangre fría, ejecutados mientras dormían. Y todo apunta a alguien cercano, de dentro. Y falta uno, Xavier. La versión oficial es que los asesinatos se cometieron durante la semana del 3 al 5 de abril. El 4 de abril, Xavier cenó con su hijo Tomás en un restaurante de lujo cerca de Angers. Llegaron sobre las 9. Xavier pidió un menú de degustación, una botella de vino. La cuenta total ascendió a 72,55. Los dos camareros recuerdan que Tomás se sintió mal hacia el fin de la cena y que apenas se hablaron durante la misma. Los investigadores creen que Xavier asesinó a su esposa y a sus 3 hijos en la noche del 3 al 4 de abril. Y que luego asesinó a su hijo Tomás en la noche del 5 de abril. Tomás se encontraba en otra ciudad, fue reclamado por su padre. Parece ser que le dijo que su madre había tenido un accidente. ¿Por qué Xavier lo haría así? ¿Por qué dejó que se fuera para después llamarle reclamando su atención, engañándole para finalmente asesinarle? Hay quien cree que Xavier dudó de si matar a Tomás. Él era su hijo mayor. Para la aristocracia, la descendencia y el linaje son muy importantes. Y como comentaba antes, Tomás fue el único enterrado en una fosa separada del resto. Por esto y por los testigos que le vieron en el restaurante, se cree que le mató después. Sin embargo, las fechas no cuadran. Los vecinos de la familia cuestionan la fecha del fallecimiento declarada por Agnès. Afirman que fue vista frente a su casa el 5 de abril, alrededor de las 12:15, 12:30. Y nuevamente el 7 de abril. El fiscal de Nantes reconoció que los peritos forenses no pudieron determinar la fecha exacta del fallecimiento. Un vecino habló con un medio de comunicación, bajo el anonimato, diciendo: «Los periódicos dicen que las autopsias sitúan su muerte el 4 de abril, pero estoy casi convencido de que la vi la noche del jueves 7, porque sé que no tuve mucho tiempo para hablar con ella, ya que recojo a mi hijo de la niñera los jueves por la noche». Durante estos días, los vecinos oyeron aullar a los perros de la familia durante 2 noches consecutivas y luego nunca más los volvieron a oír. ¿Y qué sabemos de los movimientos de Xavier durante estos días? Se inició una búsqueda. Habían pasado 3 semanas y la policía empieza a seguir el rastro de Xavier. Sabemos por los detalles que no se escondía. Esto contrasta con el esmero que tuvo con la preparación del crimen y la limpieza de la escena del mismo.
quizás solo había ganado tiempo. Tras cometer los asesinatos, Xavier comienza una ruta que parece una despedida planificada. Esta es la reconstrucción de los movimientos que hizo los últimos días. El día 10 de abril come en un restaurante, paga con tarjeta y las cámaras lo captan viajando hacia el sur de Francia. La noche del 11 al 12 de abril, Xavier la pasa en un hotel en una ciudad al sur de Francia y paga su estancia con tarjeta de crédito. Después se marcha en su Citroën C5. La noche del 12 al 13 de abril, Xavier la pasa en otro hotel en Le Pontet, al sureste de Francia, otra ciudad, bajo un nombre falso, Laurent Xavier. Paga 214,59 con tarjeta de crédito. La noche del 13 al 14 de abril, Xavier la pasó en otro hotel, en otra ciudad, hacia el sur de Francia. El jueves 14 de abril, Xavier retira 30 euros en un cajero. En definitiva, Xavier realiza un viaje hacia el sur de Francia, donde había vivido en la década de 1980. Con Agnès vivieron los primeros años de su matrimonio y allí tuvieron a sus hijos. Todo parecía cuadrar. La policía pensaba que era un peregrinaje hacia donde algún día fue feliz. Pensaban en realidad que se iba a suicidar. Esa noche, Xavier duerme en un hotel Fórmula 1 de la ciudad de Bar, donde es captado por unas cámaras de vigilancia. Al día siguiente, viernes 15 de abril, se le ve por última vez. Es filmado por las cámaras saliendo del hotel, abandonando allí su coche. Se le ve alejarse hacia la zona montañosa con una bolsa de ropa y, según se aprecian las imágenes, en ella lleva guardada algo con forma alargada que podría ser el arma. Xavier se gira, mira la cámara como despidiéndose y se adentra en una zona montañosa. Nunca más se le ha visto. Ninguna cámara le ha vuelto a captar, volviendo. Su cuerpo tampoco ha sido hallado. No se sabe nada de él. El 29 de abril se llevó a cabo una búsqueda en el departamento del Var. El 23 de junio, expertos en espeleología buscaron en 40 cuevas naturales en un radio de 15 kilómetros, alrededor de la ciudad, donde se vio a Xavier por última vez. ¿Y qué sabemos del perfil psicológico de Xavier? Xavier Dupont de Ligonnès nació en 1961 en una familia aristocrática, venida a menos. A lo largo de su vida se debatió entre la necesidad del éxito social y el peso de un linaje que parecía exigirle más de lo que él podía dar. Era educado, discreto, un buen conversador, católico practicante, aunque sin estridencias, padre presente, aunque a ratos ausente. No hay registros de violencia doméstica, ni arrebatos, ni señales evidentes de inestabilidad. Pero sí hay una sombra constante de frustración, especialmente económica y profesional. Los negocios de Xavier nunca terminaban de despegar, prometía mucho pero entregaba poco. Montaba empresas que apenas sobrevivían. Vendía ideas brillantes que se disolvían con los meses y vivía por encima de sus posibilidades, a veces con dinero prestado, otras con favores familiares. Y en silencio el peso de las deudas crecía como una bomba de relojería. Apegado a una visión tradicional de la familia donde él era el guía, el sostén y el jefe invisible. Y quizás por eso la idea de perderlo todo le resultaba insoportable. En su ordenador personal la policía hallaría documentos con referencias a rituales religiosos, teorías del fin del mundo y cartas inquietantes sobre el honor, la fe y el deber. Un cóctel íntimo de delirio, desesperación y lógica torcida.
vamos a hacer un repaso por las principales hipótesis y teorías. El caso Dupont de Ligonnès ha fascinado y perturbado a partes iguales. A falta de certezas, lo único que ha proliferado con los años son las teorías. La más generalizada, la de el suicidio invisible. Esta es la hipótesis oficial que la policía sostuvo en un inicio. Según esta versión, tras asesinar a su familia, Xavier habría caminado hacia algún paraje remoto del sur de Francia, con montañas, bosques, senderos apenas transitados, y allí, en total anonimato, se habría quitado la vida. Pero han pasado 14 años y nunca apareció su cuerpo a pesar de las búsquedas. Ni el arma, tampoco ningún rastro de ADN, ni siquiera una nota de despedida. La segunda teoría es la de la fuga planificada. Para muchos, Xavier sigue vivo. Esta teoría defiende que todo fue meticulosamente planeado. Las cartas con fecha diferida, las cuentas vacías, la compra de herramientas, los registros eliminados. Se habla de pasaportes falsos, contactos en el extranjero, movimientos dignos de una novela de espionaje. Se le ha visto, supuestamente en Escocia, Estados Unidos, Italia, incluso Argentina. Se llegó a sospechar que se escondía en un monasterio donde el voto de silencio dificultó la investigación policial. La policía incluso llegó a allanar uno de ellos, pero de nuevo, todo quedó en nada. La tercera teoría dice que Xavier no actuó solo. Es otra línea y sugiere que tal vez ni siquiera fuese él. El entierro de los cuerpos bajo la terraza, en una tumba improvisada pero cuidadosamente dispuesta con objetos religiosos, hizo pensar a algunos en una puesta en escena ritual. ¿Fue ayudado? ¿O hubo alguien más que organizó o encubrió el crimen? La policía no encontró huellas de terceros, pero es cierto que ciertas cosas no cuadran. Otra de las teorías habla de una gran obra final. Es decir, que más que un crimen fue un acto escénico, un suicidio simbólico. Xavier, obsesionado con lo religioso, lo literario y lo místico, podría haber orquestado todo como un acto final, una especie de obra maestra del misterio. Cartas, pistas falsas, la desaparición perfecta, como si quisiera dejar un legado eterno, un enigma sin solución. Entre estas pistas, una foto enviada a un periodista en 2015 donde aparecían 2 de sus hijos con el mensaje "Sigo vivo". Otra de estas pistas, el arresto en el aeropuerto de Glasgow de un hombre parecido a Xavier que resultó ser un anciano portugués con un pasaporte robado. Y la teoría más descabellada y la más inquietante, también es la más negada y la más perturbadora, que nadie murió, que toda la familia huyó. La hermana de Xavier insiste en que los cuerpos no coinciden en peso ni altura con los que realmente tenía la familia. Dice también que no hay evidencia concluyente de que sean Agnès y los niños, que la escena del crimen fue alterada y que todo fue parte de un plan. Incluso el abogado de la familia ha cuestionado la autopsia, las pruebas de ADN y la posibilidad de que un solo hombre con problemas físicos además haya cavado una fosa tan grande sin ayuda y sin dejar rastro. Y respecto a los avistamientos, más de 900 personas han creído ver a Xavier en distintas partes del mundo. Algunos con detalles convincentes, pero ninguno verificado. Y 14 años después, el misterio sigue tan intacto como el primer día. Nadie ha sido juzgado, nadie ha confesado y tal vez nadie haya muerto.
En abril de 2011 la familia Dupont de Ligonnès dejó de existir y desde entonces Francia entera ha estado buscando un fantasma. El hombre que era conde, educado, discreto, culto y devoto, cruzó la línea entre lo trágico y lo monstruoso. Su rastro terminó en el aparcamiento de un hotel, con una Biblia en la maleta y la llave del coche en el bolsillo. Desde entonces el mundo lo ha buscado en cada rostro similar que aparece en una calle, en un avión o en una foto borrosa. Lo han confundido con un monje en un monasterio, con un vagabundo en Escocia, con un turista en Chicago. Siempre alguien que se le parece. Nunca es él. Su familia descansa bajo una losa de mármol sin nombre, y sobre ese mármol cada año aparecen flores, cartas, oraciones. Pero no hay justicia ni respuesta, solo silencio. El caso Dupont de Ligonnès no solo es inquietante por el horror del crimen, sino por el vacío perfecto que dejó el asesino. El hombre desaparecido sin dejar huella en un mundo hipervigilado. Eso es lo que más perturba, no saber, no poder cerrar, no poder entender. ¿Fue un padre que enloqueció ante el colapso? ¿Un narcisista que convirtió el crimen en su obra final? ¿O un asesino que aún hoy en algún rincón del mundo vive bajo otro nombre y otra vida? Recordando los días previos como si fueran parte de otra existencia. La historia de Xavier Dupont de Ligonnès no es solo la de un crimen sin castigo, sino la de un misterio que nos enfrenta a lo más oscuro de la condición humana, la capacidad de desaparecer y de dejar atrás el horror como si nunca hubiese existido. Pues hemos llegado al final del episodio. Si esta historia te hizo dudar de lo evidente, no olvides seguirnos en tu plataforma favorita de audio y compartir el delirio. Puedes encontrar más contenido y referencias en nuestro Instagram, en nuestro YouTube y en TikTok. Esto fue Crónica Delirio, donde los misterios no terminan, solo cambian de forma. Nos escuchamos. Adiós.